podía permitir el lujo de ser incesantemente niña y decidí poder plasmarla en este libro. La verdad es que cuando empecé hace 2 años a darle vueltas al tema, os prometo que pensaba que esto no llegaría a buen puerto, ¿no? Veía como una tarea pues ingente poder sistematizar todas esas vivencias y toda esa historia en unas cuantas páginas. Y yo creo que al final la tenacidad y la persistencia han prevalecido y afortunadamente pues el libro ha podido ver la luz. Encontraréis en el texto un poco de todo y un mucho de querer transmitir con la sencillez del lenguaje, con la sencillez de la estructura, con la sencillez de la metodología, todas esas vivencias personales que van desde la infancia imborrable. Muchas personas que estáis aquí la conocéis, porque como sabéis mi familia es muy conocida en el municipio. Y yo creo que a muchos pues no os extrañarán muchas cosas, pero bueno, tanto la infancia como pasando por las distintas etapas, como toda la última década histórica en la que he tenido la oportunidad de compartir escaño junto a políticos que han tenido un marcado protagonismo, en ocasiones buscado, la mayoría de veces involuntario, pero en cualquier caso un importante protagonismo en la historia de esta provincia. Un poco de todo y un mucho de historia. Participar en la gestación de infraestructuras que han cambiado la fisonomía de la provincia ha sido importante, pero también trabajar en elecciones con resultados abrumadores, en este caso para el partido al que yo representaba, que es el Partido Popular. También poder asistir a unas elecciones que han supuesto, sin ninguna duda, las últimas, han abierto una brecha y han supuesto una herida en el bipartidismo bastante consolidado, muy consolidado hasta este momento, y han dado paso pues, a otras formaciones políticas que hasta el momento habían quedado fuera, no del sistema, pero sí de los órganos de gobierno, y que sin embargo ahora no solamente se han incorporado a esos órganos de gobierno, sino que además, pues con pactos o sin ellos, han desplazado a esos partidos que eran mayoritarios. La verdad es que todo eso son transformaciones sociales y transformaciones políticas a las que estamos asistiendo y que yo creo que hay que poner en valor y que hay que reflexionar. Y la verdad es que os prometo que de ficción hay la justa en este libro y de corazón hay mucho. Cómo dejar pasar todas esas vivencias, cómo dejar pasar pues todas estas situaciones y toda la coyuntura política, y cómo no dejarme llevar por los grandes relatos que amparan las grandes historias. Esta, desde luego, lo es y de verdad que espero que disfrutéis con ella. En segundo lugar, la segunda pregunta que planteo es ¿qué cuenta el libro? Pues bueno, la mitad de las cosas no las voy a desvelar porque si no ya no tiene gracia cuando leáis el texto, pero os diré que el libro cuenta muchas cosas, siempre desde una perspectiva autobiográfica, pero el libro cuenta y habla de la importancia que tienen las personas, de la importancia de cuestiones como la proximidad y la cercanía en política. El libro cuenta mis experiencias de la última década, como decía, cuenta los resultados, un análisis de los resultados electorales de los últimos 12 años, cuenta todo lo que me han aportado mientras he estado al frente de la acción social de la Diputación de Castellón, todas esas miradas perdidas, esas conversaciones hacia ninguna parte, esos gritos ensordecedores y esos héroes de la vida que todo lo pueden con su voluntad, con su esfuerzo y con su ilusión y con su esperanza y con su trabajo diario, como son todos esos colectivos desfavorecidos que tenemos que proteger desde la Administración y así lo hacemos. Y por otra parte, más en la vertiente política, el libro trata de hacer una reflexión ante una transformación social que busca en la clase política una serie de respuestas a sus demandas y que en este momento no las encuentra. Mirad, los partidos políticos tienen que escuchar el latido de la sociedad. Los partidos políticos tienen que escuchar a las personas, tienen que diagnosticar qué está pasando en la sociedad. Porque solo con un buen diagnóstico vamos a ser capaces de aplicar el tratamiento más adecuado. Y yo creo que los partidos políticos lo están haciendo en este momento. Porque cuando hablamos de sociedad, la sociedad somos todos. La sociedad no es una entelequia, la sociedad es la suma de todos los ciudadanos, de sus demandas, de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus expectativas de vida. Y todo eso hay que gestionarlo. Y como decía antes, hay que gestionarlo con humanidad y hay que gestionarlo con humildad. Y hay que gestionarlo con proximidad y hay que cuestionarlo con cercanía. Porque es cierto que los políticos estamos de paso. Yo siempre digo, sobre todo a los más jóvenes, siempre les digo que en política uno tiene que saber que tiene que tener la maleta preparada siempre. Hoy estás, mañana no estás, por muchas circunstancias, porque los ciudadanos así lo consideran, porque por motivos personales prefieres no estar. Hay miles de cuestiones por las cuales hay que tener siempre la maleta preparada. Pero eso no es óbice para que el tiempo en que sí que estás gestiones con responsabilidad,
gestiones con empatía con los ciudadanos y cojas la política y la concibas como una vocación de servicio al ciudadano y no como cualquier otra cosa. Y con esa humanidad, con esa responsabilidad y con esa humildad hay que escuchar a los ciudadanos, articulados o no en asociaciones, a través del asociacionismo o no. Hoy tenemos también alguna asociación representada. Pero en cualquier caso hay que escucharles y hay que conseguir de verdad que la política sea una solución a sus problemas y no un problema que parece que no tiene solución. La sociedad está cambiando, los partidos políticos tendrán necesariamente que cambiar y tendrán necesariamente que adaptarse, y lo están haciendo, yo creo. Tienen que adaptarse a esa transformación o perecerán en el intento. Mirad, cuando utilizo el término perecer me refiero a que los partidos políticos no pueden disociarse de la sociedad, no pueden ser dos líneas paralelas que no lleguen a tocarse nunca. Los partidos políticos tienen que simbiotizar y tienen que imbricarse en la sociedad, y la sociedad tiene que estar al margen de la ideología de cada partido, pero la sociedad tiene que estar identificada con ese proyecto político, con ese proyecto económico. Los partidos mayoritarios han tenido en las últimas elecciones, tanto en las elecciones europeas como en las autonómicas y municipales, han tenido un importante toque de atención y tendrán que reflexionar necesariamente sobre aquello que aleja su proyecto de la sociedad, sobre todo con el objetivo de poder acercar, volver a ese acercamiento. Y los partidos minoritarios tendrán que reflexionar también y deberán hacerlo porque tienen que dejar de decir a la gente lo que quiere oír, a sabiendas de que cuando tengan responsabilidad de gobierno no van a poder hacer lo que les dice la gente que van a hacer, con lo cual tendrán que también hacer esas promesas y plantear proyectos de futuro y proyectos políticos y económicos con cierta responsabilidad, teniendo en cuenta que cuando gobiernen tienen que ser coherentes y poder llevarlos a cabo. Y con la política el periodismo y con el periodismo la política está absolutamente relacionado y, por tanto, junto a esa transformación política tenemos una no menos importante transformación en los medios de comunicación, una transformación periodística. Y también de esto habla la última parte del libro, porque es importante ser conscientes de la importante transformación a la que estamos asistiendo, especialmente la irrupción de las redes sociales, como sabéis, ha supuesto una ruptura con ese modelo bidireccional de la comunicación. Antes había un emisor y había un receptor y había un mensaje. En este momento, esa cadena de la comunicación básica, ¿no?, la que nos enseñan en la universidad, ha quedado absolutamente antigua, absolutamente arcaica, de manera que en este momento cualquier persona que disponga de un móvil y esté dado de alta en una red puede mandar información desde cualquier parte del mundo, cualquier persona, y con un efecto multiplicador brutal. Con lo cual tenemos que ser conscientes de la importancia que ello tiene y también de los peligros que ello conlleva, ¿no? Porque muchas veces la vida nos lleva a una vorágine y no nos damos cuenta y no nos paramos a reflexionar las consecuencias que pueden tener determinadas cuestiones. Y esta podría ser una de ellas. Por lo tanto, no debe pasarnos desapercibidos que somos actores de esa transformación política y de esa transformación social que tiene un gran calado. Y nosotros somos parte de esos cambios. Y nosotros somos protagonistas y estamos en ese escenario cambiante. Y muchas veces, no sé si a vosotros también os pasa, pero a mí sí, a veces sí pienso, bueno, ¿y todo esto dónde nos lleva, ¿no? Todos estos adelantos y todas estas, ¿dónde nos lleva? La verdad es que no vais a encontrar la respuesta de ello en el libro, porque la verdad es que no lo sé. Y por otra parte, porque me conformo con que os suscite simplemente unos minutos para que reflexionéis sobre este asunto. Y la tercera pregunta, y con esto ya acabo, yo creo que hay gente que discretamente lo agradecerá. La tercera pregunta sería ¿qué pretende este libro, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Pues mirad, podría caerse en la tentación, Javier decía algo en su introducción, en su parlamento, podría caerse en la tentación de pensar que como ya no ocupo un cargo público en el partido, pues ahora voy a contar cosas que nunca o que no se pueden contar o que nunca hubiese contado, o ahora es el momento para valorar negativamente ciertas cuestiones. Pues mirad, no es la intención en absoluto. Nada más lejos de la realidad, porque ser de un partido no depende de ocupar un cargo público, no, depende de defender los valores de ese partido, depende de defender el proyecto político, el proyecto económico. Y la verdad es que a mí me basta con aportar una visión autobiográfica y aportar mi granito de arena simplemente en esa tarea tan ardua y a la vez, de verdad, tan apasionante como es contar la historia objetivamente subjetiva de la historia de esta provincia, y máxime si has tenido la oportunidad de vivirla, la oportunidad de construirla y de hacerlo tan de cerca.
Y así lo he intentado hacer, de verdad, desde la humildad, de una forma sencilla, de una forma cercana y de una forma accesible y poniendo todo el corazón de que soy capaz. De verdad que os agradezco mucho a todos vuestra presencia y espero que disfrutéis de la lectura de este libro a solas o en la mejor compañía. Muchísimas gracias.